Continuamos en Argumentos, seguimos escuchando el análisis de José Ignacio Guarino. Nos acompaña esta tarde. Nos habíamos quedado antes del corte en un tema no menor, un tema importante que toca fibra. La situación de los adultos mayores en Venezuela en el año 2023 también muy golpeados, y esto ha sido en los últimos años. Además no cuentan con el cestatique. Muchos dedicaron su vida a la administración pública y lamentablemente hasta los seguros médicos que tenían con clínicas, esas alianzas, todo esto se perdió. Y es lamentable porque después de los 70, bueno, incluso desde los 60 años, pues ya muchos están necesitando comprar sus medicinas de la tensión, su medicina de la diabetes, realizarse un estudio, tomografía, etcétera, además de cualquier otra enfermedad que pudiera padecer. Y con el tema de la pensión, pues no pueden comprarse ni las pastillas. Incluso muchos abuelitos empezaron a tomar ajo porque no pueden pagar la pastilla de la tensión. Entonces imagínense lo que estamos hablando, ¿no? Es un tema bastante rudo. Mira, Rosa, las hiperinflaciones, y lo dicen los libros de macroeconomía, dejan un efecto psicopático en la población. O sea, lo que nosotros hemos vivido desde el 2019 para acá, para hacerlo un periodo corto, apagón, bloqueo, hiperinflación, ha dejado un efecto nocional y cognitivo en las personas en Venezuela muy delicado. Es increíble que tú veas un Black Friday aquí, tú te preguntas, ya va, pero la situación está mala, y veías colas en todos los sitios de electrodomésticos para comprar televisores, electrodomésticos, pero a la vez tenemos estas realidades de que las personas no pueden comprar un antihipertensivo, digamos que genérico, 130 bolívares, porque es su sueldo. O sea, estamos viviendo una sociedad donde las asimetrías y la brecha cada vez es más grande, donde no sabemos dónde está ubicado, o sí sabemos, o asumimos, dónde está concentrada la masa monetaria en Venezuela, porque es importante que la ciudadanía, los televidentes o los que escuchen, lo que sea, entren en las páginas del Banco Central de Venezuela y vean cómo la liquidez monetaria en Venezuela no ha parado de crecer. Pero entonces estamos viendo que hay aplicaciones que te están dando crédito al consumo, lo cual celebro, porque los bancos no es que quieran, no podían o todavía no pueden darlo. Porque el que diga que la banca está bollante en Venezuela no es así. Claro. Por eso es que es tan importante que formemos al ciudadano. Venezuela necesita una política pública donde nosotros, los que sabemos un poco más, no mucho, un poco más, porque nos hemos dedicado a eso, mostremos qué es la inflación, pero cómo se vive, más allá de que todos sabemos o la sentimos en los bolsillos. Pero qué es lo que pasa, porque yo he escuchado a mucha gente y capaz vas a tener audios o algo por el estilo. En dólares los precios bajaron. Claro, ¿cómo no van a bajar si no hay poder adquisitivo y no hay demanda? Entonces, ¿qué está pasando con las personas cuando hacen mercado en Venezuela? ¿Cómo nos estamos alimentando los venezolanos? ¿Qué está pasando, Rosa? Porque esos son los profesionales del futuro. Claro. Cuando en los colegios por 5 años... No se alimentan bien nuestros niños. Más allá de eso, que es tan importante para su desarrollo cognitivo, no vieron matemáticas por 5 años. O esto es mentira, señores del Ejecutivo Nacional. Yo he recibido alumnos en primer año de instituciones públicas y privadas donde la mayoría no vieron matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de finanzas si no sabemos matemática? ¿Cómo esos muchachos van a entender lo que está pasando? ¿O cómo esos muchachos van a seguir estudiando o van a buscar decir o hacer? No, ¿para qué yo voy a estudiar si en la calle me rebusco? Porque la pandemia también marcó otro hito importante y lamentablemente que también aumentó la brecha con el tema educativo y el acceso a la educación y esa desigualdad, los que tienen acceso a internet, los que no, muchos colegios privados siguieron con sus clases vía remota, las escuelas públicas lamentablemente no podían dar ese sistema de clases y luego cuando regresaron a las aulas también seguía el problema económico o se agravó aún más y muchos siguieron viendo clases 2 veces a la semana nada más. ¿Cómo haces con un niño que hasta la fecha sigue viendo clases 2 veces por semana? Entonces fíjate, entramos en un año electoral. ¿La oferta cuál debería ser? Mejorar la calidad de vida de cada ciudadano, no solo del que vota, la educación. ¿Cuántos colegios se están abriendo? ¿Cuántas universidades? Más allá de cantidad, la calidad. Y nuestros profesionales de hoy en día... Y un mundo con avances tecnológicos, en hablar del tema de la robótica, de las finanzas que ahora muchas escuelas privadas la están dando. Y tienen que darlas. Esos temas no están llegando a las escuelas públicas cuando me dices que no están llegando ni siquiera a las matemáticas básicas. La matemática básica, cuando tú quieres explicar qué es un logaritmo, qué es un algoritmo, una ecuación de primer grado, un polinomio, la recta. Oye, quizás puede parecer banal el que ve este programa en Navidad, pero qué fastidio, quiero escuchar de finanzas, si aumenta la inflación, el tipo de cambio. Para eso ustedes escuchan a los expertos que siempre dan lo mismo, cambian la laminita y ajustan.
porque nadie... Y que además depende de muchas variables. La economía es una ciencia social que depende del comportamiento humano, por ende de las expectativas. Decían los sesudos venezolanos que el dólar iba a cerrar al 31 de diciembre en 70 bolívares. ¿Dónde está? No está ni siquiera en 40, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque decir en 70 es que vamos a ganar ¿cuánto? 0. Y esas eran las estimaciones que daban para el cierre Esas de este eran año. las benditas proyecciones, porque aquí Sí. siempre los sesudos hacen proyecciones y no les importa quién está detrás de la cámara, cuánto gana cada uno de ellos, o tú o yo, pero tiene que llegar a 70 porque por eso me pagan. Y valga la redundancia, o sea, eso no es lo correcto. Entonces, si empezamos a demandar, obviamente las divisas la presión va a subir y obviamente el precio de la divisa sí. Pero, ¿qué estamos haciendo en Venezuela por la productividad, Rosa? Podemos tener productividad cuando nuestros ciudadanos que están en las escuelas o en las universidades están mal preparados. Claro. O están mal alimentados. Fíjense, damas y caballeros, esto es un problema sistémico. Yo quiero escuchar con mucha atención al presidente de la República en su memoria y cuenta cuando hable de la educación, y espero que no se molesten por esto que estoy diciendo, porque somos muy sensibles de ambos lados. Pero, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos ser? La zona económica exclusiva de Margarita, chévere. Eso puede ser un espectáculo, puede ser Singapur, chévere, podemos importar arena blanca si queremos. Porque el turismo ha sido uno de los motores fundamentales que ha dicho el gobierno que pueden reactivar Pero nuestra ¿dónde economía. está la infraestructura? ¿Dónde están los servicios públicos? Exactamente, ¿dónde están las desalinizadoras? ¿Dónde está el tema de la luz? Hay mucho por hacer. Sí, Venezuela es el país de las oportunidades, pero tenemos que trabajar todos de la mano, Rosa. Basta de exclusión de ambos lados. La exclusión más importante es el factor que gobierna porque no llama a todo el mundo y debería hacerlo y escucharlo. Y no menospreciar porque digas que estamos mal en este momento, lo cual yo creo que es palpable. Bueno, con el tema del Esequibo, mucho vi en los voceros del gobierno que así como mucha población de diferentes partidos políticos, de diferentes sectores se unieron para defender este tema, Sí. que eso demostraba que sí nos podemos reunir, Sí. que sí nos podemos convocar para otros temas, y el tema económico, el tema de la educación son fundamentales, el tema de la salud, bueno, entre otros tantos. Ojalá eso sirva, pues también ese camino que se abrió allí, esas mesas de negociación que involucró a diferentes sectores, sirvan también para convocarlos para los grandes temas que ocupan la agenda de nuestro país, el tema social, económico, de salud y educación. Pausa y ya volvemos.